Sí, se ve. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver rápidamente un resumen de este tema y al final vamos a ver dos videos que considero que son importantes para que ustedes puedan pues, repasar esto y si hay alguna duda al final lo vamos a resolver, ¿ok? Entonces, básicamente hoy vamos a ver cómo se da siempre el reconocimiento de antígenos y pues obviamente hay varios factores que nos permiten determinar cómo es que este reconocimiento es bastante específico, ¿ok? Bueno, recordemos de que para que exista reconocimiento de antígenos, obviamente existen básicamente tres estructuras bastante importantes que nos van a permitir tener una respuesta diversa a los diferentes antígenos que se puedan dar. Entre estos, recordemos que existen receptores específicos, en este caso receptores en los linfocitos T. Tenemos también lo que son las inmunoglobulinas, que estas recuérdense que pueden estar unidas con una proteína transmembrana a las células B o las inmunoglobulinas que pueden estar libres circulando o que son las formas libres secretadas y que circulan en el torrente sanguíneo. Y pues obviamente tenemos también los receptores específicos en el complejo de histocompatibilidad mayor, que recuérdense que este complejo de histocompatibilidad mayor debe ser expresado por una célula presentadora de antígeno y que va a hacer interacción con el linfocito T para que entonces este pueda estar estimulado y pueda hacer su efecto tanto en la producción de citocinas como también en la destrucción de células que puedan estar infectadas. Recuérdense que uno de los aspectos más importantes de la inmunidad adaptativa es que esta es específica y tiene la capacidad de responder a diferentes estímulos o antígenos. Sin embargo, también una de las características de la inmunidad adaptativa es que, pues obviamente, tiene varios genes que van a codificar y van a permitir la construcción o la estructura de diferentes moléculas que van a permitir la interacción con antígenos y que también van a favorecer a que se puedan dar el reconocimiento de varias partes de este antígeno, es decir, de varios epítopos. Entonces, también debemos de recordar que tanto las inmunoglobulinas, es decir, tanto las partes como unidas a membrana de superficie como las secretadas y los receptores de los linfocitos T van a tener básicamente un proceso parecido en cuanto a la estructura o la construcción de las moléculas de estos mismos receptores. Obviamente recordemos de que principalmente se da por recombinación somática, que esto básicamente es lo que hemos visto en las clases anteriores, en las cuales existen selección de porciones de genes y pues obviamente su unión respectiva, lo cual al final genera una molécula o un gen que se va a expresar por completo, es decir, la parte de los exones que se expresa, lo cual va a permitir que exista una infinidad importante de moléculas que puedan responder a los diferentes antígenos o estímulos que están produciendo la respuesta inmunológica. Recordemos que a diferencia de los productos de las células B, es decir, las inmunoglobulinas y los receptores de los linfocitos T, los complejos de histocompatibilidad mayor, tanto 1 como 2, estos básicamente generan diversidad a través del polimorfismo que pueden construir. Recuérdense que la diferencia, como vamos a ver en el transcurso de la clase, de los complejos de histocompatibilidad con las estructuras de las inmunoglobulinas y los linfocitos T, es que estos tienen bloques completos en su codificación de genes, lo cual también favorece a que no exista o la posibilidad de hacer una recombinación somática. Sin embargo, estos pues obviamente sí tienen la capacidad de formar estructuras diversas a través del polimorfismo. Es el caso, por ejemplo, de los complejos de histocompatibilidad clase 1, que sabemos que existen 6 tipos diferentes o 6 alelos diferentes, que pueden ser A, B y C, y que cada uno de estos posee 2, lo cual da pues obviamente 6 alelos de complejo de histocompatibilidad mayor. También recordemos que estos alelos son heredados por parte de los padres y que pues obviamente los hijos van a tener una combinación de los bloques completos que existen en ambos padres y que esto es lo que genera pues el polimorfismo o la diversidad en cuanto a los complejos de histocompatibilidad mayor.
En cuanto al pliegue que existe de dominio en la inmunoglobulina, debemos de recordar que la inmunoglobulina pues va a tener una porción FC, que esta es la que va a estar unida específicamente en el caso de la que está presente en la superficie del linfocito B, va a estar unida a la célula B, y la porción FAB, que es la que va a tener interacción con el antígeno específicamente. Recordemos que la porción FC tiene varias funciones biológicas que van a permitir, en este caso, la transducción o la transmisión de señales a las células B. Y recordemos también que la porción FC tiene la característica de estimular la producción de citocinas. Recordemos que entonces, pues obviamente esta inmunoglobulina va a estar construida de varios aminoácidos y que la porción FAB, que está constituida por una cadena ligera y una cadena pesada, van a tener una porción variable, y que esta porción variable es la que permite tener interacción con el antígeno. Recordemos que esta porción variable es la que va, obviamente, como dice su nombre, va variando, lo cual permite que entonces existan diferentes tipos de inmunoglobulinas y que esa región es la que va a modificarse y que va a tener unión con el antígeno específico, y que esta variabilidad es la que permite que exista la posibilidad de que existan inmunoglobulinas que se puedan unir a los antígenos específicos. Recordemos también de que pues obviamente estas estructuras van a estar unidas por un puente disulfuro, y que pues obviamente también debemos de recordar de que para que se dé este tipo de inmunoglobulinas tiene que existir una codificación genética, que ya sabemos de que inclusive al final de esta codificación o de esta recombinación existe una hipermutación o una mutación somática específica, más que todo en lo que son las inmunoglobulinas, que si ustedes recuerdan, al final de que se dio ya la producción de la inmunoglobulina o la diferenciación de la célula B, aun cuando está presente el antígeno específico, la inmunoglobulina en su porción variable puede modificarse para tener una mejor interacción o un mejor acoplamiento a lo que es el antígeno. Recordemos de que estas estructuras que poseen el sistema inmunitario adaptativo, pues obviamente van a estar compartidas. Por ejemplo, tenemos la misma estructura en cuanto a las inmunoglobulinas producidas por las células B, como por los linfocitos T, específicamente en su producción de receptores. Sin embargo, esta misma estructura puede ser vista en todo el sistema inmune adaptativo, como son proteínas transmembrana y proteínas expresadas en la superficie. Esto lo que permite es que, pues obviamente, estas estructuras puedan hacer interacción con el antígeno y puedan permitir una respuesta inmunológica o una respuesta inflamatoria. Todas estas estructuras, recuérdense que, pues obviamente, reciben el nombre de superfamilias, inclusive de respuesta a antígenos, y que permiten, como les digo, ya la interacción específicamente con el antígeno. También recordemos de que existe el sitio de unión al antígeno, en este caso de las inmunoglobulinas, que pues ya sabemos que tienen una porción en la cual se van a unir al epítopo, que recuérdense que el epítopo es la parte del antígeno que hace interacción con la inmunoglobulina. Recordemos que esta interacción puede ser ya sea lineal, es decir, que existe una interacción de los aminoácidos de la inmunoglobulina con una serie lineal seguida de los aminoácidos del antígeno. Sin embargo, también puede darse una parte discontinua en la cual solo algunas de los aminoácidos no lineales o seguidos hacen interacción con el espacio o la hendidura presente en la inmunoglobulina para entonces poder hacer la respuesta o la unión específica a la célula B. En este caso, recordemos de que también tenemos lo que son los receptores tipo T, que estos tienen una estructura en la cual nosotros también vamos a ver que existe unión específica y obviamente interacción con el receptor. No se nos debe olvidar de que en el caso o la diferencia de las células B con los linfocitos T es que las células B
sí van a tener una respuesta directa al antígeno. Sin embargo, recordemos que los receptores T, para que exista una estimulación o una transmisión o traducción de señalización, debe de existir tanto el antígeno como el complejo de histocompatibilidad mayor. Bueno, también recordemos que en cuanto a los complejos de histocompatibilidad mayor, existe también un sitio de unión. Si ustedes recuerdan, tenemos el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, que pues obviamente está construido básicamente en su totalidad por la cadena alfa, mientras que la molécula o el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2 va a estar construido el surco tanto por la cadena alfa como por la cadena beta. Les vuelvo a recordar de que también el complejo de histocompatibilidad tipo 1 tiene una microglobulina beta 2, lo cual no existe en el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2. Obviamente, los complejos de histocompatibilidad tienen este surco para hacer interacción con el antígeno, pero una de las diferencias que tienen también estos complejos de histocompatibilidad es que el complejo tipo 2 es un poco más abierto, es un poco más amplio y permite que aminoácidos más grandes o con residuos de aminoácidos más grandes puedan hacer interacción en este surco. A diferencia del surco existente en el complejo de histocompatibilidad tipo 1, en el cual pues la cantidad de aminoácidos o de péptidos que pueden unirse es bastante pequeña. Y ahí la razón por la cual también existen dos tipos de complejo de histocompatibilidad mayor que hacen interacción con los antígenos. También es muy importante lo que ya mencionamos, de que pues obviamente las células B sí pueden hacer interacción a través de las inmunoglobulinas directamente con el antígeno. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, los receptores de los linfocitos T sí debe existir el antígeno, y de hecho recuérdense que tienen que quedar residuos libres del antígeno para que también puedan hacer interacción con el receptor del linfocito T. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras deben estar presentes para que pueda existir la transmisión de señal y el estímulo específico de los linfocitos T. Si no se da esta interacción tanto del complejo de histocompatibilidad como el antígeno, entonces no se puede dar esta transmisión de señal o este estímulo del linfocito T específicamente. Recordemos de que las inmunoglobulinas, pues obviamente tienen bastantes partes variables, y también recordemos de que la identificación del antígeno puede ocurrir en varias estructuras propias del antígeno. ¿Eso qué significa? Que el antígeno, es decir, el cuerpo extraño, tiene diferentes estructuras o proteínas que van a estar presentes en su superficie, que pueden ser o pueden funcionar como epítopos. Entonces, esto permite de que si no es reconocido por un epítopo específico, pues existen otros epítopos que el sistema inmunológico los puede reconocer y por lo tanto producir interacción o el estímulo específico de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, he de mencionarles que estos antígenos, en el caso, por ejemplo, de bacterias y virus, tienen las bacterias y los virus la capacidad de mutar, es decir, de cambiar la secuencia de aminoácidos de estas estructuras o proteínas expresadas en su superficie para que el sistema inmunológico no los reconozca. De cierta forma, como les he comentado en otras clases, las bacterias y los virus tienen la capacidad de engañar inclusive al sistema inmunológico. Otra de las cosas que hemos visto es que, pues obviamente también existen algunos microorganismos que lo que pueden hacer es utilizar células como por ejemplo las células presentadoras de antígeno o las células fagocíticas, y lo que hacen es que no permiten que la célula haga su efecto completo, es decir, que los destruya, y utilizan a la célula fagocítica como un caballo de Troya, es decir, que la misma célula fagocítica los protege de que exista esta interacción con el sistema inmunológico, es decir, por ejemplo, la unión de anticuerpos, y de esta forma defenderse. Entonces,
Es muy importante mencionar eso y por eso es que hemos visto en la clase anterior la fagocitosis que puede ser inclusive interrumpida por algunas estructuras sintetizadas por el antígeno, en este caso microorganismos, ya sea bacterias o virus. Les recuerdo también de que, pues obviamente la diversidad genética permite de que existan diferencias o de características en cuanto a las estructuras de la inmunidad adaptativa. Recordemos de que las células B en sus receptores pues van a tener cadenas ligeras y pesadas, si tienen una recombinación genética, no tienen múltiples locis o logis, ¿verdad? No poseen alelos, están presentes los receptores en las células B y pues obviamente su función es activar las células B para reconocimiento de antígeno. En cuanto a los receptores de las células T, recordemos de que estas están constituidas por una parte o cadena alfa, por una cadena beta, también tienen recombinación genética, tampoco poseen múltiples locis, no poseen alelos, están presentes en las células T y específicamente los receptores de las células T están diseñadas o funcionan para activar específicamente las células T en reconocimiento del antígeno, pero recordemos, perdón que sea tan repetitivo, pero es para que no se nos olvide que debe estar presente el complejo de histocompatibilidad mayor para que pueda existir esta estimulación del linfocito T. En el caso del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, recordemos que esta está construida por una cadena alfa, por una microglobulina beta 2. Estos complejos de histocompatibilidad no poseen recombinación genética, pero sí poseen múltiples dosis, lo cual permite que exista la diversidad y también múltiples alelos que también permiten la diversidad disponible en estos complejos de histocompatibilidad. Si ustedes recuerdan, el complejo de histocompatibilidad clase 1 tipo 1 está presente en todas las células nucleadas, incluyendo las células presentadoras de antígeno. Sin embargo, los complejos de histocompatibilidad mayor tipo 2 solo van a estar presentes en las células presentadoras de antígeno. Obviamente estas células estos complejos de histocompatibilidad lo que van a hacer es mostrar antígenos. Sin embargo, la diferencia es que los complejos de histocompatibilidad tipo 1 hacen presentación de antígenos de patógenos o microorganismos intracelulares, mientras que el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2 lo hace de patógenos extracelulares. Bueno, recordemos también que existen algunos mecanismos para generar la diversidad genética en cuanto a las inmunoglobulinas y las células T. Recordemos de que para que se dé esto existe pues obviamente una recombinación o una diferenciación antes y después del antígeno. Sin embargo, recuérdense que como ya vimos en clases anteriores, a diferencia de las inmunoglobulinas, las células T no van a tener una hipermutación o una recombinación somática de mutación al final. Es decir, independientemente se dé la exposición al antígeno, los receptores T acá ya no se pueden modificar. Mientras que en cuanto a las estructuras de las inmunoglobulinas, como ya hemos mencionado anteriormente, sí, inclusive al tener exposición específica a un antígeno pueden sufrir esta hipermutación somática, específicamente cambios en los aminoácidos de la porción variable para que entonces exista una mejor unión o una mejor interacción con el antígeno. Y de hecho también recuérdense que las inmunoglobulinas pueden hacer cambio de clase después de tener esta exposición al antígeno. ¿Qué características? Pues sí, tienen los dos tipos de moléculas, pues obviamente los dos tipos tienen regiones variables, múltiples, sí poseen recombinación somática, es decir, selección de segmentos específicos de los genes, tienen una variabilidad de unión y tienen múltiples combinaciones de cadenas. En el caso de inmunoglobulinas sabemos que son cadenas pesadas y ligeras, mientras que en los receptores de los linfocitos T sabemos que son cadenas alfa o beta. Bueno, también recuérdense que lo que permite de que existan varios tipos de moléculas en este tipo de inmunidad es que existe
una combinación de segmentos de genes y que obviamente existe una proteína, una enzima recombinasa que va a permitir que se active esta generación de segmentos genéticos, que son el RAC1 y el RAC2. Y esto es muy importante saberlo porque, como les mencionaba anteriormente, los cambios o aquellas cosas que puedan modificar o tener interferencia en el RAC1 y RAC2, pues obviamente van a tener consecuencias en cuanto a la producción de inmunoglobulinas y producción de receptores en los linfocitos T. Y esto se traduce pues obviamente en una inmunodeficiencia, es decir, que el paciente no puede tener una respuesta a las enfermedades o inclusive a cuerpos extraños y por lo tanto el paciente puede quedar desprotegido en cuanto a su respuesta inmunológica. Es muy importante mencionar que estas enzimas específicamente no tienen ninguna función en otras células, básicamente funcionan en la diferenciación de las células B y las células T. Recordemos que, pues obviamente la combinación de segmentos variables o segmentos genéticos B, D o J, dependiendo si son cadenas ligeras o pesadas o si son cadenas alfa o beta, es lo que nos permite tener una selección completa o una diversidad completa de moléculas que pueden, en este caso, hacer interacción con antígenos específicos o cuerpos extraños presentes que están haciendo el estímulo o la respuesta inmunológica. También recordemos de que pues existe una infinidad de segmentos variables en ambas moléculas, tanto en inmunoglobulinas como en los receptores de linfocitos T, lo cual permite, como les vuelvo a repetir, tener la diversidad en cuanto a respuesta a producción de este tipo de moléculas. Entonces, quiero enseñarles este video para que entendamos de mejor forma. Este es el primer video, entonces se los voy a dejar. Vamos a ver cómo se produce el reconocimiento antigénico. Partimos de una bacteria con antígenos de superficie, una célula dendrítica, que en este caso actúa como célula presentadora, y un linfocito T. Podemos dividirlo en 5 pasos. En el primero tendríamos a la célula dendrítica, cómo recoge la bacteria y cómo la introduce dentro, con lo cual se produce la digestión de la bacteria y la digestión antigénica de tal manera que los restos antigénicos digeridos son reconocidos por unas proteínas especiales de las células presentadoras, que las vemos aquí, que son las proteínas del tipo MHC2. Estas proteínas recogen los antígenos y los sacan al exterior para presentarlos al linfocito T. Antígeno, proteína antigénica digerida, como hemos visto, y proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, que es la que reconoce, como hemos dicho, a los antígenos. Bien, aquí vemos entonces la célula presentadora con las proteínas MHC y los antígenos de superficie que se lo van a presentar al linfocito T. Este linfocito T los reconoce los antígenos mediante sus receptores TCR ayudados con los correceptores CD4 o CD8. Una vez que el linfocito T reconoce los antígenos, mediante las citoquinas se activa. Aquí tenemos los receptores TCR, las proteínas presentadoras que hemos visto antes, y las citoquinas que provocan la activación del linfocito T. Una vez que este linfocito T se ha activado, se puede transformar o puede dar lugar a un linfocito TH2 o uno de la serie TH1. Vamos a verlos. El de la serie TH2 produce la respuesta humoral. En este caso, se produce la activación del linfocito B por parte del TH2 y este linfocito B activado se puede transformar en células de memoria para una segunda respuesta o en células plasmáticas, que son las formadoras de los anticuerpos que van a luchar contra los antígenos. En el caso de que se active uno de la serie TH1, se produce la respuesta celular. Es un poco diferente porque en este caso actúa una célula infectada con un linfocito T especial, que es el linfocito T C, que son citotóxicos. Para que uno de estos linfocitos pueda ser activado, necesitamos entonces el que hemos visto antes, el de la serie TH1,
Este linfocito va a activar mediante las citoquinas al linfocito TC citotóxico. Una vez que este linfocito TC citotóxico está activado, fijaros en el nombre, citotóxico, segrega una serie de sustancias que son las perforinas, que son las que inducen a esta célula infectada a que muera mediante apoptosis. Aquí se forman los complejos apoptóticos que producen la lisis y la muerte. Ok, vamos a ver otro video. Ponen atención, por favor. Objetivos. Explicar de qué modo se forma dicha estructura y cómo permite que las moléculas de anticuerpo desempeñen su doble función, ya sea de unirse a una amplia variedad de antígenos o de unirse a un número limitado de moléculas y células efectoras. Describir con mayor detalle el sitio de unión antígeno, ya sea las diferentes maneras en las cuales el antígeno puede unirse al anticuerpo y también la variación de las secuencias de los dominios variables de los anticuerpos, las cuales determinan a qué espécimen o a qué epítope, que veremos más adelante, se va a unir. Conocer las características fundamentales de las células T y B, ya sean sus tipos de uniones, moléculas de unión, etc. Empezaremos por las generalidades. La respuesta inmunitaria innata al inicio defiende el cuerpo contra las infecciones, pero estas solo funcionan para combatir agentes patógenos que tienen ciertos modelos moleculares no específicos. Para combatir con eficacia a todos los agentes patógenos con los que el individuo se encuentra normalmente en el día, los linfocitos del sistema inmunitario adaptativo han evolucionado para reconocer de manera específica una gran variedad de antígenos provenientes de bacterias, virus y otros organismos que causan enfermedades. Por un lado, la célula B tiene moléculas de reconocimiento de antígeno que son las inmunoglobulinas. Estas proteínas se producen por la célula B y tienen muchas especificidades de antígeno, lo que les permite tener especificidad única. La inmunoglobulina, unida a la membrana sobre la superficie de la célula B, les sirve como el receptor de la célula para el antígeno y se conoce como receptor de la célula B o BCR. Las células plasmáticas, que son las células que secretan la inmunoglobulina de la misma especificidad de antígeno, son células B terminales diferenciadas. La principal función efectora de la célula B es la secreción de anticuerpos, que se unen a agentes patógenos o a sus productos tóxicos en los espacios extracelulares del cuerpo. Las células de anticuerpo tienen dos funciones. La primera es unirse de manera específica a la molécula de antígeno patógeno que desencadena la respuesta inmunitaria. La otra es reclutar otras células y moléculas para destruir dicho agente una vez que el anticuerpo esté unido. Es como si llamara a otras células para que la ayuden. Las funciones de reconocimiento y efectoras de esta molécula están separadas de forma estructural, ya que una parte se une de modo específico al antígeno, mientras que la otra emprende los diversos mecanismos de eliminación. Acá la región de unión a antígeno varía mucho entre moléculas de anticuerpo y es por eso que se conoce como la región variable. Esta permite que cada anticuerpo se una a un antígeno específico diferente. Eso es bastante importante. La región de la molécula de anticuerpo que emprenda la función efectora del sistema inmunitario no varía de la misma manera, por lo que se conoce como región constante. Esta tiene 5 formas principales, en donde cada una se especializa para activar diferentes mecanismos efectores. A continuación, hablaremos un poco sobre la estructura de la molécula del anticuerpo típica. Como ya les había dicho anteriormente, los anticuerpos son la forma secretada de los receptores de la célula B. Dado que son solubles y se secretan en grandes cantidades, estas se pueden obtener y estudiar con facilidad. Las moléculas de anticuerpo tienen grandes rasgos en forma de Y constan de 3 porciones de igual tamaño, conectadas por una cuerda flexible. Los dos extremos de la célula Y terminan en regiones que varían entre diferentes moléculas de anticuerpo, las regiones variables. Estas participan en la unión del antígeno, mientras que el tallo de la Y, o la región constante, es mucho menos variable y es la parte que interactúa con la molécula o células efectoras. En general, pueden distinguirse 5 clases de inmunoglobulinas, la IgM, IgD, IgG, IgA, IgE, por su región C, o sea, la región constante, la que está en amarillo.
La estructura del receptor de célula B es idéntica a la de su anticuerpo correspondiente, salvo por una pequeña porción de grupo carboxilo terminal de la región constante de la cadena pesada. En el receptor de la célula B, el carboxilo terminal es una secuencia hidrófoba que fija la molécula en la membrana, y en el anticuerpo es una secuencia hidrófoba que permite su secreción. A manera de ejemplo, explicaré la estructura de inmunoglobulina G, que es un isótopo más abundante en el plasma, por lo que es una molécula de anticuerpo típica. Cada molécula de inmunoglobulina G consta de 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Las 2 primeras se unen entre sí por enlace disulfuro y la cadena pesada se enlaza con la cadena ligera por otro enlace disulfuro también. La cadena ligera está formada por 2 dominios de inmunoglobulina, mientras que la cadena pesada del antígeno G contiene 4. Como ya había dicho anteriormente, las secuencias aminoterminales de las cadenas pesadas y ligeras varían mucho entre diferentes anticuerpos. La molécula de anticuerpo se puede dividir con facilidad hacia fragmentos distintos desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, en esta imagen, en el panel superior, se ve que la papaína divide a la molécula de inmunoglobulina en 3 piezas, 2 fragmentos FAP y un fragmento FC. El primero contiene las regiones variables y se une a los antígenos. El fragmento FC es cristalizable y contiene la región constante. En los paneles inferiores se ve que la pepsina divide la inmunoglobulina para generar un fragmento FAB'2 y numerosas piezas pequeñas del fragmento FC. La molécula de inmunoglobulina es flexible, en especial en la región bisagra. La que está encerrada en un círculo es la región flexible, la región bisagra. La región que enlaza las porciones FC y FAB de la molécula de anticuerpo en realidad no es una bisagra rígida, sino que es una cuerda flexible, la que permite un movimiento independiente de los brazos FAB. Como se puede ver en la imagen a la mano derecha, los anticuerpos pueden tomar diferentes formas, ¿no? Un cuadrado, un triángulo, una línea, y así sucesivamente. Los dominios de una molécula de inmunoglobulina tienen estructuras similares. Cada dominio es una estructura en forma de barril, en la cual tiene segmentos peptídicos, ¿no? Como es la cadena beta, que corre en direcciones opuestas, que se puede ver acá en el barril, que bueno, es un ejemplo. Cada línea roja o cada línea verde es una lámina beta, que al unirse forman una cadena beta, que al unirse todos los 4, obviamente los rojitos y los verdes, forman una cadena beta, la cual es una cadena polipeptídica, que corre en direcciones opuestas. Estas se empaquetan en conjunto para formar la lámina beta. Que se muestra en color amarillo, en color verde para los dominios C y en color rojo y azul para el dominio B, que se mantiene unido mediante el enlace disulfuro. En esta parte voy a describir con mayor detalle el sitio de unión al antígeno. Se comentará también la diferente manera en las cuales los antígenos pueden unirse a un anticuerpo y se aborda la cuestión de cómo la variación de las secuencias de los dominios variables de los anticuerpos determina la especificidad del antígeno. La variabilidad de secuencia no está distribuida de modo uniforme en toda la región variable, sino que se concentra en ciertos segmentos, como se muestra en lo que se denomina un gráfico de variabilidad, en el cual se comparan las secuencias de aminoácidos de muchas regiones variables de diferentes anticuerpos, los cuales se denotan como HB1, HB2 y HB3. La parte más variable del dominio se encuentra en la región HB3, como se puede ver en la imagen, que está bastante crecida. Las zonas entre las regiones hipervariables que comprenden el resto del dominio variable muestran menos variabilidad y se denominan las regiones estructurales, designadas como FR1, FR2, FR3 y FR4. Las regiones estructurales forman la hoja beta que proporciona el armazón estructural del dominio, mientras que las secuencias hipervariables, o sea, las secuencias HB1, HB2, HB3, corresponden a los 3 lazos en el borde extremo del barril beta. Los lazos hipervariables determinan la especificidad del antígeno al formar una secuencia complementaria al antígeno y se denomina con mayor frecuencia la región determinante y complementaria o CDR.
Los anticuerpos se unen a formas conformacionales sobre la superficie de antígenos. Los anticuerpos por lo general solo reconocen una pequeña región sobre la superficie de una molécula grande, como un polisacárido o una proteína. La estructura reconocida por un anticuerpo se llama determinante antigénico o epítopo. Estos sitios probablemente están compuestos de aminoácidos de diferentes partes de la cadena polipeptídica que se han juntado mediante el pliegue de la proteína. Los determinantes antigénicos de esta clase se conocen como epítopes conformacionales y epítopes continuos. Conformacionales o discontinuos porque la estructura reconocida está compuesta de segmentos de la proteína que son discontinuos o la secuencia de aminoácidos de los antígenos, pero que se juntan en la estructura tridimensional. Por el contrario, un epítope compuesto es un segmento único de cadena polipeptídica que se denomina un epítope continuo o lineal. Como principio general, se sabe que los anticuerpos se unen a ligandos cuyas superficies son complementarias del sitio de unión al antígeno. Por lo tanto, en los paneles de la fila superior muestran presentaciones esquemáticas de los diferentes tipos de sitios de unión en un fragmento Fab de un anticuerpo. En el primer panel se ve una hendidura, en el segundo panel se ve un surco, en el tercer panel una superficie extendida y en el cuarto panel se ve una superficie protuberante, ¿no? En la parte de abajo se presentan ejemplos de cada uno de estos tipos. Las interacciones antígeno-anticuerpo comprenden diversas fuerzas. Estas interacciones pueden alterarse por concentraciones altas de sal, por extremos de pH, detergentes y a veces por la competencia con concentraciones altas del epítopo puro. Esto quiere decir que se satura. La unión es entonces una interacción no covalente reversible. En la figura que muestro se ven enlaces o fuerzas comprendidos entre interacciones no covalentes. Ocurren interacciones electrostáticas entre cadenas laterales de aminoácidos grandes, como el puente de sal. También ocurren interacciones entre dipolos eléctricos, como en enlaces de hidrógeno, o pueden comprender fuerzas de Van der Waals de cadena corta. También estas concentraciones, como ya había dicho anteriormente, con altas de sal o extremos de pH pueden debilitar las interacciones electrostáticas o los enlaces de hidrógeno o en algunos casos ambas. Ahora les hablaré un poco sobre el reconocimiento de antígeno por las células T. Reconocimiento del antígeno por células T. Las células T solo reconocen antígenos extraños desplegados sobre la superficie de las células propias del cuerpo, como ya había dicho anteriormente, como pueden ser macrófagos, células dendríticas, las cuales son células presentadoras de antígeno. Estas también detectan la presencia de un agente patógeno intracelular porque las células infectadas, como ya habíamos dicho, despliegan sobre su superficie fragmentos peptídicos de las proteínas de patógenos. Tienen que ser fragmentos muy cortos. Las TCR o los receptores de las células T son los receptores que reconocen antígenos sobre la superficie de la célula propia del cuerpo que tienen MHC en su membrana. Estos MHC contienen el péptido antigénico. Los receptores de la célula T son muy similares a los fragmentos Fab de la inmunoglobulina, que es la fracción variable de esta. Como ya habíamos visto anteriormente, la imagen donde se veía que hay dos regiones, la región variable y la región constante. La región variable se parece muchísimo a la inmunoglobulina con los receptores de la célula T. Los péptidos se unen de manera estable a moléculas de MHC, lo que ayuda a que ésta se mantenga de manera estable en la superficie celular. Más adelante describiré la manera en que los fragmentos peptídicos de los antígenos se generan y se relacionan con las moléculas de MHC. Los receptores de las células T reconocen antígenos en forma de un complejo de un péptido extraño unido a una molécula de MHC. Las células T muestran respuesta a secuencias de aminoácidos continuas y cortas en proteínas. Estas secuencias a menudo están muy en el fondo de la estructura natural de la proteína. Es por eso que los receptores de la célula T no pueden reconocer de modo directo a menos que la proteína se desdoble y se procese hacia fragmentos peptídicos pequeños. Los receptores de las células T interactúan con el ligando al hacer contacto con la molécula de MHC y con el péptido antigénico, obviamente, ¿no? Es muy importante esa unión para que esta célula pueda reconocer a este péptido y pueda mandar una señal a otras células para que sea apoyado, ¿no? Existen dos clases de moléculas de MHC con distinta composición de subunidad, pero con estructuras tridimensionales parecidas. Estas son las MHC clase 1 y MHC clase 2, las cuales difieren en su estructura y en su modelo de expresión.
Empezaremos hablando por las MHC1. Estas constan de dos cadenas polipeptídicas. Una de ellas, la cadena alfa, se relaciona de modo no covalente con una cadena de menor tamaño, y la microglobulina beta 2, que es no polimórfica. Es importante saber que solo la cadena alfa clase 1 abarca la membrana. Eso quiere decir que se inserta en la membrana celular. La molécula completa tiene 4 dominios, 3 formados a partir de la cadena alfa codificada por MHC y una aportado por la microglobulina beta 2. Los 4 dominios, de los 4 dominios hay 3 que están formados por la alfa, que son nombrados como alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Los dominios alfa 1 y alfa 2 están plegados y forman la pared de una hendidura en la superficie de la molécula. Es aquí donde el péptido se une y se conoce como la hendidura de unión a péptido o surco de unión a péptido. A esta estructura se le denomina polimórfica porque es la cual le da la capacidad a la molécula de reconocer antígenos diferentes. Por otro lado, las moléculas de MHC de clase 2 constan de un complejo no covalente de 2 cadenas, alfa y beta, de las cuales ambas abarcan la membrana. Eso quiere decir que las dos se introducen en la membrana celular. Las principales diferencias yacen en los extremos de las hendiduras de unión a péptido, que están más abiertos en las moléculas de MHC de clase 2 que en las moléculas de MHC de clase 1. En consecuencia, las moléculas de MHC clase 1 se pueden unir a péptidos cortos, es decir, de 8 a 10 aminoácidos. En cambio, las moléculas de MHC clase 2 pueden unirse a péptidos de mayor longitud, no de manera constreñida, como lo hacen los del MHC clase 1. Existen 2 clases principales de células T que tienen funciones efectoras diferentes y se distinguen por la expresión de las proteínas de superficie celular CD4 y CD8. CD8 es transportada por células T citotóxicas, mientras que CD4 la transportan células T cuya función es importante para activar otras células. CD4 y CD8 son correceptores que su distinción se basa en su capacidad para reconocer las diferentes clases de MHC. La CD4 reconoce MHC clase 2 y la CD8 reconoce moléculas de MHC clase 1. Durante el reconocimiento de antígenos, las moléculas CD4 o CD8, dependiendo del tipo de célula T, se relacionan en la superficie celular con los receptores de las células T. Esta unión es necesaria e importante para que las células T tengan una respuesta eficaz. Las moléculas de MHC de clase 1 se expresan sobre todas las células nucleadas, aunque se expresan más en células hematopoyéticas. Las moléculas de MHC de clase 2 normalmente solo se expresan en un subgrupo de células hematopoyéticas y en células del estroma del timo, aunque pueden ser expresadas por otro tipo de célula. Por ejemplo, en los seres humanos, las células T activadas expresan moléculas de MHC de clase 2, mientras que en los animales, un ejemplo, los ratones, la expresión del MHC de clase 2 en todas las células T es negativa, es decir, no tienen esta. En el cerebro, también, casi todos los tipos de células son negativos para MHC de clase 2, pero en la microglía, que se relaciona con macrófagos, las células de MHC clase tipo 2 son positivas. En resumen, podemos decir que para reconocer antígenos, las células B y células T utilizan moléculas diferentes, pero similares desde el punto de vista estructural. Las moléculas de reconocimiento de antígeno de las células B son inmunoglobulinas y están hechas de un receptor unido a membrana para el antígeno y de anticuerpos secretados que se unen al antígeno y desencadenan funciones efectoras humorales. Las moléculas de reconocimiento de antígeno de células T solo están hechas como receptores de superficie celular, como ya sabemos, para que se unan con el MHC clase 1 o clase 2, dependiendo del correceptor que tenga, CD8 o CD4. La unión de anticuerpo a sus antígenos correspondientes es muy específica, y tal especificidad está determinada por la forma y las propiedades físico-químicas del sitio de unión del antígeno. Las células B enfrentan a los patógenos con la secreción de inmunoglobulina, la cual permite acabar con los antígenos en todos los espacios extracelulares del cuerpo. También, las células T no necesitan un receptor secretado soluble, ya que éstas se especializan para interaccionar entre una célula y otra.
Las células T también destruyen células infectadas por patógenos intracelulares y que portan péptidos antigénicos extraños sobre su superficie o interactúan con células del sistema inmunitario que han captado antígenos extraños y los despliegan sobre la superficie celular. Claro, porque estas tienen que unirse al MHC clase 1 o 2 y dependiendo de la cantidad de péptidos que tenga van a reconocerlo. Cada receptor de células T es específico para una combinación particular de péptido y una molécula de MHC propia. Gracias. ¿Y tendrán alguna duda o algún comentario? Yo sí, doctor, disculpe, ¿Y en Sara? el primer video decía que cuando se unían las células T al antígeno, entonces se transformaban ya sea en una TH1 o TH2, pero esto Ajá. es la célula, ¿verdad? Porque el receptor ya después de la unión del antígeno no puede tener modificaciones. No, digamos, es como se termina de diferenciar o de transformar el linfocito T. Es decir, dependiendo de la interacción que haya tenido, la célula T se desarrolla o se termina de convertir en una TH1 o una TH2. Pero es en sí toda la estructura, es decir, todo el linfocito T, Sara. Ah, va, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no hay ninguna otra duda o comentario, de todos modos este tema lo vamos a ver nuevamente en el repaso del día miércoles y espero que todos ya tengan su tema asignado para el día miércoles y por hoy pues dejamos hasta acá este tema y los veo más tarde en su clase de farmacología, ¿ok? Buen día para todos. Doctor, disculpe, ¿será que me puedo quedar hablando con usted? Ok, Ana, está bien. Para el resto, que tengan buen día. Nos vemos más tarde. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Feliz